Ya hemos visto cómo el Señor brevemente nos da un panorama de lo que será esa primer parte de la tribulación, principio de dolores. Versículo 15 nos muestra la bisagra. ¿Por qué cambia? ¿Por qué comienza otra parte? Fíjense, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Hemos leído el pasaje de la profecía dada por Gabriel a Daniel, Daniel capítulo 9, y vemos ahí que hablaba de la abominación desoladora. O sea, cuando veáis ese personaje ocupando el lugar santo, hay que entender, el que lee entienda. Entonces, como dije en el video anterior, se ha de desatar una persecución terrible cual nunca hubo. Y cuando uno piensa en la nación de Israel, que ha sufrido a través de la historia tantas persecuciones, pensar que nunca hubo algo así será tremendo. Bueno, de hecho, cuando uno estudia Apocalipsis, ve que a lo largo de los juicios que vendrán, las copas, los sellos, las trompetas y las copas, más otros acontecimientos, cataclismos naturales, la mitad de la población mundial habrá de morir en esos 7 años. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Fíjense, está marcando la tremenda urgencia que significará darse cuenta o enterarse de lo que está pasando, ni siquiera bajar a tomar un abrigo. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, claro, porque si hay que huir, una mujer embarazada le resulta más difícil correr o trasladarse y aún pensar en alimentar a un bebé, las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Claro, porque si cuando se enteran de lo que ha pasado en el templo, tienen que huir inmediatamente como están, con lo que tienen puesto, no pueden buscar ningún abrigo. Dice, bueno, ojalá, dice el Señor, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque en día de reposo es tremendamente complicado trasladarse si uno no está preparado. Los lugares, lo que llamamos en Argentina estaciones de servicio, o algunos llaman gasolineras en otros países, comprar combustible para el auto un día de reposo no se puede. Muchos servicios de transporte no funcionan. Entonces, ¿cómo vamos a huir? Entonces, orad, que no sea ni en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, aquí está la expresión del Señor, gran tribulación. Primera parte, principio de dolores. Segunda parte de la tribulación es gran tribulación. 3 años y medio terribles. ¿Cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Acortados en qué sentido? Bueno, algunos juicios nos muestran que los días serán reducidos a 8 horas de luz. Por ejemplo, hoy nosotros hablamos, varía un poco según la estación del año, ¿es cierto? En verano los días son más largos que en invierno, pero podríamos decir 12 horas de luz, 12 horas de noche. Habrá un juicio que hará que la luz de las estrellas sea apagada totalmente, el sol también durante el día, la luna, estrellas. Entonces habrá 8 horas de día, 8 horas de noche, tal cual la conocemos hoy, y 8 horas de oscuridad total. Entonces, en un sentido, ahí vemos que los días son acortados, duran menos. Y otro dice, bueno, también puede ser que esta expresión se refiera a que los últimos 3 años y medio no durarán exactamente 3 años y medio y nadie tendrá entonces la seguridad de cuándo ocurrirá. Nadie puede estar haciendo cálculos. Pero la cuestión que si eso no pasase, dice el Señor, no habría nadie salvo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos.
Mas yo lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué no lo creáis? Porque cuando el Señor venga, no van a necesitar aviso. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto es una breve frase que nos habla de la batalla de Armagedón. Pero observen ustedes, la venida del Hijo del Hombre. Esta es una expresión que se repite a lo largo del discurso. Versículo 30, verán al Hijo del Hombre. Más adelante, versículo 39, al final, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Ven? La venida del Hijo del Hombre. Siempre está hablando el Señor de su segunda venida. Así que todos estos acontecimientos, como ya les he mencionado y reitero, tienen que ver con la tribulación, lo que sucederá antes de su venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida de Cristo, la aparición gloriosa de Cristo en la tierra. No hay forma de confundir esto con el arrebatamiento. En el arrebatamiento el Señor no viene a la tierra, el Señor desciende hasta cierto punto, los que desaparecen son sus hijos, los que están vivos reciben el cuerpo transformado, los que han muerto en el Señor resucitan con un cuerpo semejante al de los otros creyentes y se encuentran con el Señor en el aire. El Señor no será visto. Esto es la segunda venida del Señor. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí dice, aprended, ilustraciones. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Está advirtiendo el Señor de tomar todas estas señales que el Señor le da para que eventualmente Israel sepa cómo actuar en este caso. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, son acontecimientos que una vez que comienzan, rápidamente habrán de suceder uno a otro. No es que será un proceso extendido, un proceso largo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la noche nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí otra ilustración, los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, será un momento de juicio terrible para muchos, aunque será un momento de salvación para otros. Versículo 40, las dos mujeres. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La advertencia, estar atentos, estar preparados. Hay tres aspectos del juicio que el Israel sobreviviente habrá de recibir o soportar. En primer lugar, la prueba de la lealtad. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera
a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La prueba de lealtad. La conversión de Israel en este tiempo de la tribulación requerirá demostraciones en un contexto tan, pero tan difícil. El primer contexto, primer aspecto, lealtad. Segundo, la prueba de amor. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Aunque muchas veces se toma esta parábola en relación al arrebatamiento, la realidad y el contexto nos muestra que está teniendo que ver con la segunda venida del Señor y tiene que ver con Israel. Un Israel prudente que habrá creído y se habrá preparado, un Israel insensato. Y observen ustedes que la iglesia espera al novio. Y aquí la expresión, cuando ven que viene, dice: «Viene el esposo». Claro, porque lo que, digamos, el cuadro de lo que hará en el futuro el Señor es, primero, venir a buscar a su iglesia. Fíjense que el Señor, cuando se despide de sus discípulos, le dice: «Voy pues a preparar lugar para vosotros». En la boda de aquellos tiempos, lo que se producía era el desposorio, una forma de compromiso muy formal, y tras el cual la novia comenzaba preparando su ajuar para el día del casamiento. El novio iba a su casa para preparar el lugar donde iba a traer a su futura esposa, quizá ampliar la casa, hacer unos cuartos, no sé. La cuestión que cuando todo eso estaba listo, el esposo venía y la llevaba a su hogar. Y eso es lo que sucederá pronto, muy pronto con la iglesia, porque después de eso se producen las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es una ceremonia, una gran fiesta en el cielo, pero cuando llegan a la tierra, la expresión es, según el Apocalipsis, la fiesta de las bodas del Cordero. Y aquí el Señor, al venir, es descrito como el esposo. Él viene casado, ya está casado. Él viene con su esposa, la iglesia. ¿Y quiénes participarán de la fiesta de las bodas del Cordero? El Israel convertido. Ellos son los que habrán de entrar. ¿Cuánto durará esa fiesta? 1000 años. El comienzo de la eternidad. En esa fiesta, los convertidos de la tribulación habrán de entrar. En tercer lugar, la prueba de trabajo. Versículo 14 al fin del capítulo. Y aquí tenemos la parábola de los talentos. Aquel que recibe 5, según el versículo 15, otro recibe 2, otro recibe 1, cada uno conforme a su capacidad. El Señor conoce nuestra capacidad y nos da dones, responsabilidades de acuerdo a ellas. No entrega a alguien algo que no pueda con su ayuda realizar. La cuestión que cuando llega el momento y Él quiere recibir digamos, el fruto de la inversión que había hecho, él ve que el que tenía 5 ganó otros 5, dice el versículo 16. El que había recibido 2 ganó otros 2, versículo 17. El que había recibido 1, ¿qué hizo? Según el versículo 18. Cavó en la tierra y escondió el dinero y recibió la reprensión del Señor. Mientras alguno le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
vemos que en cuanto a aquel que había solamente enterrado el talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos hubiese ganado los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. 3 ilustraciones, 3 parábolas, donde el Señor habla de la prueba de lealtad, la prueba de amor, la prueba de trabajo. Pero no es correcto pensar que solamente los judíos habrán de convertirse en la tribulación, que solamente Israel habrá de volver al Señor. Será un tiempo de salvación también para los gentiles. Y vemos a partir del versículo 31 el juicio a los gentiles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Ven? Cuando dice todas las naciones, obviamente no está hablando de Israel, está hablando de el resto de las naciones gentiles. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces vemos aquí que este será un juicio donde en una forma individual cada gentil sobreviviente a la tribulación deberá enfrentar este juicio. ¿Para qué es este juicio? Para ver si puede entrar o no al reinado milenial, a participar del reino milenial que el esposo que acaba de venir va a establecer. Entonces dice que las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así que podemos imaginar una larga fila y el Señor diciendo: a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y así todo. Y después de algún tiempo, todos los sobrevivientes serán divididos en 2 grupos. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ven? Entonces no es que la humanidad se divide en 2. Están a la derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos, y son ovejas o son cabritos en cuanto a lo que ha sido su relación con los hermanos más pequeños del Señor. ¿Quiénes son? Los judíos especialmente perseguidos en ese tiempo de la tribulación. Entonces, a los de la izquierda, a los cabritos, dice: apartaos. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le recuperan diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entendamos bien, no significa que en la tribulación la salvación se consigue ayudando a los judíos. No, la salvación siempre es obra de la gracia de Dios. El hombre nunca puede hacer méritos suficientes para obtener la salvación, pero por sus frutos los conoceréis.
O sea, la actitud que han de tomar con Israel los convertidos demuestra la fe que han colocado en el Mesías de Israel que está por venir. Así que de esta forma el Señor concluye su último discurso. Normalmente dejamos aquí nuestro estudio en Mateo, el Evangelio del Reino, porque los capítulos siguientes, en otra preciosa materia llamada Vida de Cristo, se habrán de desarrollar. Ha sido mi placer compartir con ustedes estas clases y mi oración es que realmente este panorama maravilloso que hace Mateo del reino que un día habrá de establecerse y los motivos por los cuales un día no se estableció, espero que todo este panorama traiga luz a tu vida y que el Espíritu Santo aplique estas verdades en tu corazón. Dios te bendiga.